paciencia y tomar las cosas, bueno, pues con calma, ¿no? Bienvenidos todos. Este es, bueno, vamos a silenciar. Ahí está. Entonces decía, bienvenido, vamos a conversar sobre este tema que es el de infecciones virales en la boca, ¿no? En donde vamos a tocar patologías que son de visita cotidiana en nuestra consulta y que en algunas oportunidades, bueno, no viene tan sencillo el caso y tenemos que hacer uso de la clínica para poder llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Y siempre hago esta reflexión, sobre todo los más jóvenes, en el sentido de que muchas de las patologías, o algunas de las patologías que existen a nivel de la cavidad bucal, vamos a ver, perdón, alguien está levantando la mano, decía que algunas de esas enfermedades que existen en la cavidad bucal son diagnosticadas desde el punto de vista clínico, ¿no? Y al haber un diagnóstico clínico significa que tenemos que visualizar, tocar, palpar, qué sé yo, ¿no? Leer, hacer una lectura de los tejidos blandos para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, la clínica es algo que es fundamental para poder llegar a un diagnóstico en muchas enfermedades en odontología, ¿no? Y eso es algo que desafortunadamente, yo al menos en Lima, en la universidad, estoy viendo que se está perdiendo, ¿no? Los más jóvenes en general y los medianamente jóvenes están dándole demasiada importancia a veces a la tomografía, a la ecografía, a la resonancia, algunos estudios que son muy importantes desde el punto de vista digital y a mí me encantan también, pero que la clínica no debemos de olvidarla, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Entonces, las virosis, existen virosis, ¿no? Virosis y virosis, ¿no? Existen virosis generales, sistémicas, ¿no? Que tienen algún tipo de repercusión bucal, ¿no? Como hay otras que son de asiento bucal, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que distinguir. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, no es una enfermedad que tenga, pues, no es que tenga manifestaciones bucales, ¿no? Lo que sucede es que existen manifestaciones secundarias como consecuencia de la misma enfermedad, que no es lo mismo a que sean lesiones propias de esta enfermedad. Entonces, pasamos primero a nuestro diagnóstico clínico. Cuando un paciente viene a nuestra consulta, sea cual fuese la patología, en este caso problemas vesiculares, ulcerativos, ¿no? Lo primero que tenemos que nosotros hacer es encuadrar los signos y síntomas de este paciente dentro de uno de los 7 grupos, es decir, si se trata de una infección, de una enfermedad traumática, una neoplasia benigna o maligna, una malformación congénita, alguna enfermedad metabólica, alguna enfermedad autoinmune o una infección con lo que estamos hablando, ¿no? Y si acaso sospechamos que clínicamente existen características propias de una infección, hay que tener en cuenta que existen 4 tipos de infecciones probables, ¿no? Las infecciones bacterianas, que son las más frecuentes, que producen inflamación, que producen dolor, en algunos casos producen pus, ¿no? Que son muy conocidas, que se manejan con antibióticos. Las micóticas, o de las cuales la candidiasis es la única, o casi la única enfermedad de asiento bucal, ¿no? Tenemos las infecciones parasitarias, ¿no? Que son principalmente por inoculación, ¿no? En algunas zonas de la selva central y del sur y del oriente existe, pues, la leishmaniasis, ¿no? Ese es un ejemplo claro. Otro ejemplo claro es la miasis, ¿no? Cuando el paciente se queda está en el campo y tiene una herida en la piel, se queda dormido y de pronto una mosca o algún insecto se posa en la herida, deposita sus huevos y después estos huevos se eclosionan después de algunos días, ¿no? O semanas, y finalmente lo que ocurre es que se produce un problema porque las larvas que están dentro de la piel comienzan a aflorar o a eclosionar por fuera de la piel y dejando una herida que se puede sobreinfectar por bacterias además, ¿no? Pero ese es otro capítulo, ¿no? En el caso de las enfermedades virales, salvo las enfermedades vesículo-ulcerativas, la mayoría de infecciones virales pasan y nunca quedan, ¿no? Entonces son infecciones que producen una serie de alteraciones clínicas que vamos a ir detallando y que tienen una diseminación regional o sistémica, ¿no? Yo personalmente no conozco de ninguna, de repente puede haber, ¿no?, ninguna infección viral que sea exclusivamente local, es decir, que se circunscriba a un solo sitio, ¿no? La mayoría son regionales, ¿no? Regional me refiero a una parte importante de la boca, toda la boca, eso es regional, eso no es local. En toda la faringe, eso no es local. En toda la boca y la faringe, eso no es local, ¿no?
y algunas enfermedades virales sistémicas que no pasan necesariamente por tener manifestaciones bucales, como es, por ejemplo, la hepatitis, ¿no? O en el caso de algunas que son sistémicas y que sí presentan algunas manifestaciones bucales parecidas en el mismo sentido del COVID, como es la infección por HIV, que no tiene lesiones patognomónicas en boca, ¿no? Pero que puede tener manifestaciones secundarias a la enfermedad en general, ¿no? Entonces, nosotros en la boca, ¿no? En la región, en el sistema estomatognático, generalmente ocurren dos grandes grupos de infecciones virales, ¿no? Las llamadas vesículo-ulcerativas, ¿no? Las enfermedades vesículo-ulcerativas, y las demás, ¿no? Por darle un nombre, ¿no? Es decir, aquellas que no son vesículo-ulcerativas, y acá los he considerado dentro de un grupo que le he denominado sin un cuadro clínico definido, ¿no? Dentro de las vesículas ulcerativas están el herpes virus, está la herpangina, el herpes zóster, la enfermedad de mano, pies y boca, la enfermedad de Behçet, ¿no? Y todas aquellas enfermedades virales, ¿no? Que empiezan por la formación de una vesícula o una ampolla, y después esta vesícula o esa ampolla se hace superficial y se forma una herida abierta llamada ulceración, ¿no? Entonces, existe un grupo de enfermedades también llamadas vesículas ulcerativas, que van más allá, ¿no? Más allá de las virosis, porque hay un grupo de enfermedades virales que son vesículas ulcerativas, pero las enfermedades vesículas ulcerativas no son exclusivamente virales, ¿no? Por ejemplo, el afta también es una alteración, un problema vesículo ulcerativo y no es para nada una enfermedad viral. Otro ejemplo son todas las enfermedades de el ligen plano, ¿cómo se llama? El pénfigo, el penfigoide, que tampoco son enfermedades vesículo ulcerativas, no son enfermedades autoinmunes, pero que su cuadro clínico cursa con vesículas y también con úlceras, y de ahí la importancia de tener que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Luego, ¿no? Tenemos un conjunto de virus que va a producir diferentes tipos de alteración. Perdón, no se está transmitiendo, así. Y nosotros tenemos básicamente dos tipos de virus, ¿no? Aquellos que tienen dentro de su cápside, ¿no? Un contenido de ADN, y otros que tienen dentro de su cápside un contenido de ADN, ¿no? Los que tienen un contenido de ARN son aquellos que infectan al paciente en algún tejido, en un órgano, en un lugar determinado del cuerpo, puede ser la boca también, y que una vez que se reproducen, ¿no? Una vez que se reproducen, simple y llanamente o muere el paciente, ¿no? Como el caso del COVID-19, o el paciente, mediante su sistema inmune o algún tratamiento determinado, logran derrotar a la infección viral y el virus muere y desaparece por completo del organismo, ¿no? Entonces, los virus que tienen ARN no producen sino una sola infección que no es repetitiva, no es reiterativa, y ya que cuando el virus se instala en el organismo, el paciente desarrolla una inmunidad que hace que este virus ya no pueda volver a infectar al paciente. En cambio, los virus que contienen ADN, ¿no? Son aquellos que se instalan dentro del organismo. Generalmente se instalan alrededor de nervios periféricos, ¿no? Por ejemplo, cualquier nervio periférico que se nos ocurra en este momento, el nervio espinal, el nervio dental inferior, el nervio bucal, ¿no? Es decir, cualquier nervio periférico, ahí se instala el virus y durante toda la vida del paciente, ¿no? Mientras el paciente esté vivo, este virus va a estar ahí y va a producir episodios, ¿no? Clínicos, cuadros clínicos de la enfermedad cada cierto tiempo. ¿Y cuándo es cada cierto tiempo? Cuando el paciente ve disminuido su sistema inmune. El paciente se resfrió, el paciente toma algún medicamento, ocurre alguna situación en general en la cual disminuye las defensas del sistema inmune del paciente, se ve afectado, ¿no? Entonces, este virus que contiene ADN, como el caso de todas estas enfermedades vesículas ulcerativas, el herpes virus, el herpes zóster, ¿no? Es el herpes varicela zoster, y toda esta familia, todo este grupo de virus contienen ADN, es decir, el paciente, nosotros, tarde o temprano, nos va a dar, o no sé, nos va a producir un segundo, tercer, cuarto episodio de este mismo virus, pero que no necesariamente va a ser de la misma intensidad, de la misma magnitud, ¿no? Por eso, en el caso, por ejemplo, del herpes virus, tenemos la famosa estomatitis herpética primaria y la estomatitis herpética secundaria, ¿no? La primaria es la misma, ¿no? Se infectó el paciente, desarrolló el cuadro clínico, y la secundaria es la misma enfermedad, es el mismo grupo de virus, solo que cada cierto tiempo se desarrolla, pero con unas características
clínicas totalmente distintas, ¿no? Diferentes. Entonces, por eso es importante conocer que en el caso del COVID-19 es un virus que contiene en su cápside ARN, ¿no? Mientras que el herpes virus es un virus que contiene ADN, ¿no? De ahí la diferencia en el cuadro clínico, ¿no? Entonces, acá algunos ejemplos también de enfermedades virales o de virus, ¿no? Que van a producir alteraciones en distintos, en el organismo humano y de acuerdo también al grupo de virus, a la familia de virus a la cual pertenezca, ¿no? Está de moda, pues, los coronavirus, es simplemente una de las familias, ¿no? Pero tenemos una serie de virus que pueden producir infecciones en la boca, como el herpes virus, el herpes varicela o herpes varicela zoster, el papilomavirus o herpes papilomavirus, ¿no? Y una serie de virus que, como repito, esos virus, esos tres que he mencionado, los tres primeros que he mencionado, son virus que contienen ADN, ¿no? Entonces vamos a ver, en primer lugar, qué cosas significan las virosis en un cuadro clínico definido. Vamos a ver algunos ejemplos, porque a mí no me gusta mucho hablar de teoría, me gusta más mostrar los casos clínicos, porque creo que ese es lo más importante, ¿no? En el Perú existe, en odontología básicamente, existe una distorsión, ¿no? Vamos a hacer un paralelo con la medicina, con la profesión de medicina humana. En la profesión de medicina humana existe un grupo de especialistas que son quirúrgicos y un grupo de especialistas que son clínicos, ¿no? Por excelencia, ¿no? Por excelencia, el médico cirujano general es el especialista en cirugía. Y el médico internista, el de medicina interna, es el especialista, ¿no? El especialista macro grande de la parte clínica, de la parte médica. En odontología nunca tuvo arraigo un especialista, ¿no? Un especialista médico. Perdón, voy a apagar el micrófono. Nunca caló un médico de la boca, ¿no? Algunos patólogos famosos, cuyos nombres no voy a mencionar, que son de reconocida trayectoria, patólogos que están dedicados al diagnóstico, básicamente, histopatológico, microscópico, han incursionado también, como es correcto, para tener una visión más amplia del diagnóstico que van a dar. Pero eso no los califica, pues, para hacer diagnóstico médico. Imagínense, en medicina humana existe un patólogo, ¿no? Un patólogo clínico, existe un médico internista y existe también un cirujano general. Entonces, en el caso de odontología, usualmente sucede algo que no me parece correcto, que me agrada mucho que me manden pacientes, pero ocurre que el cirujano termina asumiendo el diagnóstico y el tratamiento de muchas de estas enfermedades, ¿no? Entonces, por esa razón, personalmente tengo gran cantidad de casos de virosis, en los cuales el diagnóstico básicamente es clínico, pero en realidad esa patología en realidad debe ser ajena o es ajena a mi propia especialidad, porque yo soy cirujano maxilofacial, ¿no? Entonces, el problema con las virosis que no tienen un cuadro clínico definido es que se parecen mucho a otras enfermedades, ¿no? Esta niña, por ejemplo, tiene una patología que ya muy poco se esperaba que hubiese desaparecido del mundo, del Perú y del mundo, y que son las paperas, ¿no? Esta niña es una paciente que es del año 2006, como aparece en la diapositiva. Viene a la consulta por un aumento de volumen de ambas glándulas parótidas, ¿no? Es una niña que está haciendo fiebre, está haciendo un cuadro clínico general, que al examen clínico a nivel del conducto esteno no existe flujo salival, existe más bien una falta de producción de saliva. Y clínicamente, pues, nosotros le hacemos el diagnóstico de paperas, ¿no? Como antecedente, esta niña nunca recibió la vacuna respectiva. Si quisiéramos ser más específicos, tendríamos que enviarla a un centro asistencial, ¿no? Un centro hospitalario o algún instituto médico especializado donde puedan hacer el estudio de detección de los anticuerpos específicos para las paperas. Pero eso generalmente no ocurre en nuestro país y usualmente el diagnóstico de esta enfermedad es clínico, ¿no? Es un cuadro pasajero que después de 2 o 3 semanas desaparece espontáneamente debido a que el cuerpo del paciente desarrolla inmunidad contra esta enfermedad, contra estos virus, y ya pues más adelante ya esta enfermedad ya no se hace presente en el paciente, ¿no? Entonces es la boca de la paciente, que a pesar de ser una niña, una adolescente, vemos que la carúncula del conducto de esteno está inflamada y hay solamente una lesión puntiforme y básicamente no existe flujo de saliva. Tampoco existe pus, ¿no? Y la lesión es bilateral, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es diferente. Este señor jamás se vacunó contra las paperas.
nunca tuvo esta enfermedad y a la edad de casi 50 años, cuando tenía 50 años, desarrolló un aumento de volumen de la glándula parótida izquierda, ¿no? Ustedes lo ven. En este caso, la infección no es bilateral, es unilateral. ¿Y por qué es una infección? Porque el paciente estaba con malestar general, el paciente estaba con fiebre, ¿no? Entonces era evidente que había un cuadro infeccioso que hasta ese momento nosotros no podemos decir que se trate de una infección viral o de una infección bacteriana. El hecho es que cuando vino a la consulta y había recibido tratamiento con antibióticos en alta dosis, si mal no recuerdo, recibía fenosimetilpenicilina, pero el hecho es que yo le recomendé que no se pusiera absolutamente nada porque a mí personalmente me parecía más un cuadro de paperas, ¿no? Felizmente me hizo caso, a los 8 o 10 días volvió, ya no tenía ningún tipo de inflamación, ningún tipo de infección, no tiene sintomatología y evidentemente la contrastación posterior, ¿no? Permitió confirmar pues, clínicamente que se trató de un cuadro inusual de paperas unilateral en un paciente adulto que tampoco había recibido una vacuna en alguna oportunidad, ¿no? Y también vemos que la carúncula del conducto externo está reducida de tamaño y no existe absolutamente nada de flujo salival por ese lado, ¿no? Si quisiéramos ser más específicos, en el caso de las paperas también hay otra opción. Quienes trabajan en una ciudad capital, los que están en Huancayo, pueden indicar, por ejemplo, un estudio de gamografía, ¿no? Que también es inespecífico, ¿no? Porque lo específico en el caso de las paperas es más bien un problema, es una detección, una identificación de anticuerpos específicos contra el virus de las paperas. Pero lo que más viene a la consulta, en nuestro caso, son las virosis vesículo ulcerativa. Me hace acordar también de traer la fotografía. Hace unos 4 o 5 días, la mamá de una de las personas que trabaja en mi consultorio vino preocupada porque había desarrollado un cuadro febril, ¿no? Estaba con dolor de garganta y en el hospital donde acudió inmediatamente haciendo un diagnóstico clínico, nada más le hicieron una muestra de detección, una prueba rápida, ¿no? de COVID-19 y salió negativo, ¿no? Pese a ello, por el cuadro que tenía, le dieron tratamiento para COVID-19. Pasaron 4 o 5 días, en realidad no le descartaron porque no había tenido ningún problema de ese tipo, pero vino con una mucosa bucal congestionada, también no tenía flujo salival en ninguna de las 4 glándulas, ¿no? Y la mucosa, la úvula y todas las amígdalas y la faringe estaban inflamadas, ¿no? Entonces, desarrolló también una secreción salival, perdón, falta de secreción salival, y también acusaba pues un dolor en la mucosa. Hay disminución en la percepción de la gustación, ¿no? Entonces todo eso hizo sospechar o asustar a los médicos, a los clínicos, que podría haber sido un cuadro de COVID, ¿no? Lo único que tuvo esa señora fue una virosis, ¿no? Una virosis inespecífica que simple y llanamente que remitió después que el sistema inmune del paciente hizo posible que la infección fuera revertida, ¿no? Pero en este caso ya vamos a hablar de las virosis vesículo ulcerativas, ¿no? Decía al inicio que hay un gran grupo en medicina bucal y en dermatología que se llama enfermedades vesículo ulcerativas, ¿no? La vesícula es una lesión elemental en la cual se acumula o existe un acúmulo de líquido tisular en algún espacio, ¿no? Generalmente es el espacio suprabasal, por encima de la capa basal del epitelio, ¿no? De tal manera que ese acúmulo de líquido va haciéndose cada vez más superficial porque las células epiteliales tienen que ir madurando desde la basal hasta la superficie, hasta que finalmente se descama, y es ahí cuando se hace más superficial que la vesícula realmente se hace visible en la boca, y después la vesícula se abre y da lugar a una ulceración, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos ulceración a la pérdida de epitelio, ¿no? Producida de manera abrupta, en la cual existe una infección o un cuadro, un síndrome doloroso, ¿no? La ulceración es una lesión también elemental de la mucosa, como repito, por pérdida del epitelio, es dolorosa, pero también es reversible, ¿no? Ojo, es reversible, mientras que la úlcera, ¿no? La úlcera es también una pérdida de epitelio, pero es una pérdida de epitelio crónica, ¿no?
que es indolora, que es asintomática, y que es característica de las neoplasias malignas de tipo epitelial, que son los carcinomas, que es otro capítulo que ojalá podamos conversar en otra oportunidad, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de ulceraciones, ¿no? De lesiones que duelen, ¿no? No estamos hablando de úlceras. Entonces, aquí vemos, ¿no? Un corte muy bonito, ¿no? Un gráfico, perdón, en el cual se ve que existe un acúmulo de líquido tisular por encima de la capa basal de la, ¿cómo se llama? De la epidermis, ¿no? Entonces, ahí se produce un acúmulo de líquido, eso es una vesícula. Cuando la cantidad de líquido es mayor, se le llama ampolla, ¿no? Lo que pasa es que en odontología a veces, de manera general, le llamamos ampolla a todo, pero la ampolla es también un acúmulo de líquido tisular dentro del epitelio, pero que es de mayor diámetro, de mayor tamaño, que contiene mayor volumen de líquido, ¿no? Entonces, conforme se va produciendo el crecimiento del epitelio, las capas más profundas del epitelio se van haciendo cada vez más superficiales hasta que finalmente, como aparece en la foto de abajo, termina haciéndose superficial, se rompe el epitelio, el líquido se elimina, se pierde, y lo que queda como consecuencia de esto es una herida que nosotros le llamamos ulceración, y que es la etapa más dolorosa en la vida, en el cuadro clínico del paciente. Entonces, usualmente el paciente no viene en la etapa de vesícula, gracias, viene en la etapa de ulceración, viene cuando ya está con el cuadro doloroso, con el síndrome doloroso, ¿no? Y de ahí que estas enfermedades, ¿no?, se les llame vesículo ulcerativas. Las enfermedades vesículo ulcerativas, entre estas tenemos a las enfermedades autoinmunes, como el pénfigo, el pemfigoide, el líquen plano. Tenemos otro tipo de enfermedades autoinmunes locales, como es el aftas bucal, ¿no? Tenemos también vesículo ulcerativas por avitaminosis, ¿no?, cuando se produce el escorbuto por deficiencia en la ingestión de vitamina C. También se produce una vesícula que se abre y produce la ulceración. El paciente viene cuando ya está con la ulceración, ¿no? Y también están un grupo de enfermedades de origen... No tiene una cola, pero porque tiene dos colas. Está rebotando el sonido. Sí. Entonces, decía que esas son las enfermedades vesículo ulcerativas. Tienes que apagar porque está rebotando el sonido. Tienes que apagarlo. ¿No? No. Está rebotando el sonido. No te preocupes. Ya. No sé, no era alguien que accidentalmente habría abierto el sonido seguramente. Vamos a hacer ingresar a los doctores, ya están pasando, perfecto. Entonces, dentro de las enfermedades vesículo ulcerativas que son de origen viral, tenemos a muchas enfermedades, ¿no? Estos son solamente ejemplos de 5. En realidad, la clasificación y el ámbito es mucho más grande. Son todos virus producidas por virus que contienen ADN, son diferentes tipos de virus. Un virus que produce la estomatitis herpética, en general, sea primaria o secundaria. Otro virus que es un Coxsackie virus, por ejemplo, que es de otra familia, que produce una enfermedad vesículo ulcerativa exclusivamente a nivel del istmo de las fauces, las amígdalas y la faringe, por eso que se llama herpangina, ¿no? Tenemos la enfermedad de manos, de la glosopeda, ¿no? La glosopeda, su nombre viene de gloso, lengua, pedo, es decir, de los pies, ¿no? Que fue históricamente una zoonosis, ¿no?, que se producía en personas que se dedicaban a ordeñar vacas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas no usaban guantes, no usaban zapatos y pisaban el terreno en el cual que estaba contaminado, y al estar sin zapatos, simplemente el virus se introducía a través de las heridas del pie. Y como estos señores no usaban guantes y tomaban la leche a veces de la misma ubre de la vaca, se producía esta enfermedad llamada glosopeda. Otro virus que también que ha sido una zoonosis, ¿no? Digo ha sido porque ahora ya no es necesariamente una zoonosis, es la enfermedad de manos, pies y boca, ¿no?, que también fue atribuida originalmente a aquellas personas que vivían en el campo, ¿no?, que ordeñaban a las vacas, ¿no? Hace unos 3, 4 años hubo una epidemia, ¿no?, ¿cómo se llama?, en el Perú, ¿no?, que hablaba de una virosis, ¿no?, que cursaba con fiebre, malestar general,
y también además presentaba heridas en la boca, llagas en la boca, eso es lo que decían los médicos, hablan en ese lenguaje, ¿no? Y además también a algunos niños se le pelaba las manos, la mamá decía, se le pela las manos, se le pela los pies, entonces, ¿qué está pasando? Y eso no era otra cosa más que lo que se llama una enfermedad de manos, pies y boca, que ya ha dejado de ser una zoonosis y ha pasado a ser un virus que convive con todos nosotros en las grandes ciudades, ¿no? Y también tenemos la enfermedad de Behçet, ¿no? Que es una enfermedad en la cual también existen lesiones vesículo ulcerativas en la boca y en los genitales externos, ¿no? Entonces, son algunas de las enfermedades virales, ojo, virales, que cursan con vesículas y úlceras. Esta es una foto antigua, ¿no? Del año 1987, 86 más o menos, cuando trabajaba en el hospital de policía, de un niño, ¿no? de un señor que tenía, sí, no, un jovencito, que tenía vesículas en la punta de la lengua, vemos acá en la parte baja, todavía no hay úlceras, pero estas vesículas o acúmulo de líquido están rodeadas de una gran inflamación, ¿no? Entonces, esas vesículas cuando pásame el teléfono, el reloj, por favor, cuando se abren al exterior, van a producir, ¿no? Van a producir las ulceraciones y ahí es cuando el paciente recién viene, ¿no? Ese para mí fue un hallazgo, porque un paciente que vino para hacerse un diagnóstico, me acuerdo porque trabajaba en ese momento en el consultorio de diagnóstico, y venía este chico con unas lesiones medias raras, ¿no? Que de raras no tenía nada porque es una enfermedad muy común, ¿no? Se le llama primaria porque la primera vez que el paciente presenta la enfermedad se desarrolla el cuadro clínico aparatoso con lesiones vesículo ulcerativas. Aquí tenemos otro caso, este ya es adulto, lógicamente viene en la etapa, ¿no? Ya viene en la etapa de las ulceraciones. Miren, la lengua está totalmente depapilada y está en proceso de cicatrización una ulceración aquí en la parte media de la lengua, o varias que tuvo en la punta de la lengua acá del lado izquierdo del paciente. En las encías también tiene lesiones en sacabocados y también en la semimucosa del labio, en el límite mucopiel, ¿no? Que es característico pues de una infección por herpes virus, una estomatitis herpética primaria, ¿no? Para diferenciar, hacer diagnóstico diferencial con el aftas no aparece jamás en las encías, ¿no? En cambio, la estomatitis herpética puede aparecer en cualquier parte de la mucosa. Esta es una señora, ¿no? Que vino al consultorio hace algún tiempo, no me acuerdo si fue el año pasado o a principios de este año. Ella vino con una adenopatía cervical, ¿no? Inespecífica, no sabían de qué se trataba la enfermedad, ¿no? Viene con un aumento de volumen en la región submaxilar derecha, que no corresponde a la glándula submaxilar, sino corresponde más bien al grupo de ganglios linfáticos del grupo 1B, ¿no? Que están solo en la región submaxilar. Y cuando la paciente abre la boca, está todo el cuadro clínico, ¿no? Además de esa burra, existen una serie de lesiones vesiculares en la parte lateral de la lengua, y en algunas zonas específicas se ha producido ya las ulceraciones. El paladar estaba enrojecido y también tenía una serie de ulceraciones en el paladar. Entonces, aparte de la falta de higiene de la paciente, aparte de que tiene una papilomatosis en la lengua, tiene como problema de fondo, en este momento, un cuadro agudo de estomatitis herpética primaria, ¿no? Que obviamente no requiere de tratamiento, sino que hay que esperar que pase el cuadro clínico y no se sobreinfecte. Este es otro paciente, ¿no? Que vino también con lesiones, fíjense, bastantes lesiones ulcerativas, ulceraciones en todas las encías, gran parte de la lengua, ¿no? Y por supuesto en el paladar, ¿no? También es un paciente cuyo diagnóstico clínico es el de una estomatitis herpética primaria. Este es otro paciente que también tiene, fíjense, lesiones bastante similares a los anteriores, presenta lesiones, ya no hay vesículas en esta etapa, aquí ya todas son ulceraciones, y estas ulceraciones no solamente se limitan a las encías, sino también en la parte libre de la mucosa y otras partes de la boca, como el caso de la lengua, ¿no? Porque la lengua está despapilada en realidad, ¿no? Entonces, ese también es un diagnóstico, un caso de diagnóstico clínico de estomatitis herpética primaria, ¿no? Fíjense, la faringe está totalmente enrojecida, hay ulceraciones, imagínense, es como si tuviera una cantidad inmensa de aftas en el istmo de la fauces, como también aquí en la faringe, entonces el cuadro doloroso es intenso. Este otro paciente presenta también una estomatitis herpética primaria, no es tan intenso, ya ha pasado el cuadro agudo, pero manifiesta que ha tenido más lesiones, estas son las últimas que le quedan, a nivel de la encía, ¿no? La encía, entre la encía papilar y marginal de la zona incisal anterior,
y también manifiesta que ha tenido anteriormente, acá hay la secuela, de algunas ulceraciones en la punta de la lengua y en la parte lateral de la lengua del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esto al tener lesiones en las encías ya no es un afta, aftas menor, ese es un caso más bien de estomatitis herpética primaria, ¿no? Y la mucosa estaba totalmente congestionada, lógicamente, acusaba una faringitis, en este caso una faringoamidalitis, pero de origen viral, ¿no? No es de origen bacteriano. Este es otro paciente que, fíjese usted, está con ulceraciones en el piso de la boca y también a nivel de ambos lados del frenillo, ¿no? También esta es una estomatitis herpética primaria que no fue tan severa, tan intensa como los cuadros clínicos anteriores. Este es otro cuadro, también fíjense, el paciente está sumamente adolorido y acá las ulceraciones son más grandes inclusive, ¿no? Estas podrían incluso mal diagnosticarse como una gingivitis úlcero-necrosante aguda, ¿no? Esto es simplemente una infección viral producida por herpes virus, ¿no? Este es un caso inusual, ¿no? De estomatitis herpética primaria, un niño pequeño de 2, 3 años, ¿no? Sobrino de una de las doctoras que está ahorita en la conferencia, ¿no? Mari, te acordarás que ese es tu sobrino, ¿no? Acá vemos que la punta de la lengua y las partes laterales tenía este niño bastantes lesiones ulcerativas, ¿no? En realidad la mamá lo único que notó es que el niño no comía, ¿no? Y al preguntarle por qué no comía, el niño manifestaba que le dolía, ¿no? Porque en los primeros días existe lo que se llama una fase prodrómica. La fase prodrómica no es más que las vesículas que están todavía en una ubicación profunda y que producen un dolor por presión en los tejidos blandos. Entonces, al haber un dolor por presión en los tejidos blandos, lo que está ocurriendo es que, o lo que va a ocurrir es que el paciente siente un dolor, pero no sabe dónde se está produciendo. Y ya cuando la vesícula se hace superficial y se produce la pérdida del epitelio, ahí es cuando el paciente generalmente viene a la consulta y aparece ya el cuadro clínico característico que estamos observando. Entonces, lo único que este niño no le pudieron tomar una foto más atrás, pero tenía lesiones también en el carrillo, al parecer también en la parte posterior del paladar. Entonces, es una estomatitis herpética primaria, definitivamente, y solamente había que darle tratamiento sintomático, porque lo único que hay que hacer es eso y esperar que pase el cuadro clínico. En otra vista lateral izquierda de la lengua de este niño tenía bastantes lesiones. Y cuando ya ocurre la segunda, la tercera y N veces en el cual se produce esta infección viral, ya no hace el cuadro clínico aparatoso inicial, ¿no? Sino que aparecen estas lesiones, son dos pacientes diferentes, estas lesiones úlcerocostrosas a nivel de la semimucosa de toda la cara, ¿no? Puede ser la semimucosa de la boca, como en este caso, la semimucosa de la nariz, puede ser la semimucosa ¿cómo se llama?, de la conjuntiva, puede ser la semimucosa del recto, ¿no? Es decir, esto puede aparecer en cualquier parte excepto los genitales, porque es otro tipo de virus, ¿no? Entonces, no necesariamente estos pacientes tienen que haber desarrollado la estomatitis herpética primaria. Muchas veces ocurre que el cuadro primario, la primoinfección que se denomina, no se desarrolla con toda la sintomatología en el paciente, pero sí los otros episodios, ¿no? Cada vez que el paciente sufre una disminución de las defensas, entonces el sistema inmune se deprime y ocurre el cuadro clínico de estomatitis herpética secundaria, ¿no? En este caso en particular son dos pacientes diferentes, ¿no? En el lado izquierdo, donde está el puntero, donde está el cursor, estamos viendo que todavía está el paciente en etapa de vesículas. Y las vesículas se distribuyen a lo largo de la zona de inervación del nervio bucal, ¿no? Entonces eso ya no es estomatitis herpética, ese es un cuadro clínico de herpes zóster, ¿no? Herpes varicela zóster. Este virus, en este caso, se ha localizado o se ha ubicado en el trayecto de un nervio periférico, específicamente en este caso, en ambos casos, el nervio bucal. Solo que en el paciente del lado derecho, que es otro paciente, ya existe la alternancia de las vesículas conjuntamente con las úlceras, ¿no? Las ulceraciones, perdón, las ulceraciones son las partes rojas, las blanquecinas con acúmulo de líquidos son todavía las vesículas. Entonces, esto es también una enfermedad vesículo ulcerativa, pero solamente tiene lesiones a lo largo del trayecto de un nervio periférico, en este caso el bucal largo. Se trata entonces de una estomatitis herpética primaria. Por si acaso, para aquellos doctores que desean todavía ingresar al aula de Zoom en el Facebook, ¿no? Perdón, el Facebook no está colocado. ¿Cómo se llama? En el WhatsApp
los colegas de la región Junín que hemos abierto hace unos pocos días y les agradecemos la gentileza de abriendo la puerta de su casa y de su corazón. Ahí aparece el afiche donde está el ID, o sea, la clave y la contraseña para ingresar, ¿no? Yo no he colgado esta información, ese afiche en el Facebook, porque esta reunión es para nosotros, ¿no? Pero como había algunos colegas que han tenido algún inconveniente, he hecho la conexión para que lo puedan ver de pronto a través del Facebook Live, ¿no? También lo pueden ver en este momento. Pero los que han ingresado al aula son solamente, los únicos que tienen la clave son ustedes que son de la región Junín, ¿no? Aquí vemos a un paciente que vino por otra cosa, él vino por un flemón del piso de la boca, pero también tenía en el ojo izquierdo, en la región suborbitaria izquierda y en la región ocular, o sea, el trayecto del nervio oftánico y el nervio suborbitario, había tenido lesiones vesículo-ulcerativas. Ese es un herpes zóster en el ojo izquierdo, ¿no? Voy a avanzar, esto está repetido, ahí está. Este es otro paciente que está de color morado porque hicieron un mal diagnóstico, pensaron que le hicieron un diagnóstico clínico errado de una micosis y lo pintaron con violeta genciana. Pero este es un cuadro característico de herpes zóster, ¿no? Tiene, en este caso, vesículas, tiene ampollas también, ¿no? Porque acá hay ampollas, porque son lesiones más grandes, también en realidad son acúmulos de líquido tisular, pero son de mayor tamaño. Y estas vesículas y estas ampollas que todavía no se han convertido en ulceraciones, están siguiendo el trayecto de un nervio periférico, en este caso el nervio espinal. Entonces, lo característico del herpes zóster es que se localiza anatómicamente en el trayecto de un nervio periférico. Yo he visto también que no le iba a tomar una foto de un paciente en el cual toda la mitad del paladar tenía estas lesiones. Era típico, ¿no? Él vino con un dolor terrible, ¿no? Pero todavía no había lesiones, vino en la fase prodrómica y al cabo de 5 o 6 días vino con todo el paladar, exactamente la mitad del paladar, con lesiones ulcerativas, ¿no? Era un herpes zóster, ¿no? Entonces es un paciente que cada cierto tiempo, cuando las defensas disminuyan debido a un trastorno, una disminución en la función del funcionamiento del sistema inmune, entonces se van a producir estos problemas, ¿no? Entonces lo comparto en ontoflix.net, donde pueden encontrar más de 800 videos en Full HD, ¿no? Y el segundo tema, que es importante que sepamos, porque es un tema que está ahorita en el tintero, es respecto a las manifestaciones secundarias en boca, ¿no? Yo no he puesto manifestaciones bucales del COVID-19 porque es muy aventurado decir eso, ¿no? Yo no puedo partir solamente de un artículo científico y comenzar a difundir cosas que no son. No se ha demostrado hasta la fecha que el COVID-19 tenga manifestaciones bucales. Lo que existen en la boca son manifestaciones secundarias al cuadro clínico en general, ¿no? Que es lo que vamos a ver. O de pronto pueda tratarse de infecciones secundarias, infecciones virales oportunistas, debido a que el paciente está con el sistema inmune con mucho trabajo, se encuentra deprimido en algunos casos, y hay algunos virus que no pueden ser identificados ni siquiera mediante un estudio inmunológico, porque no tenemos la tecnología, y alguien pueda pensar que existen manifestaciones bucales propias del COVID. Eso no existe, ¿ya? Eso sí hay que aclararlo desde el principio. Entonces, recordando el COVID-19, que se esté aquí, el SARS-CoV-2, ¿no? La enfermedad es el COVID-19, tiene una serie de proteínas en cuyo interior, en cuya cápsula tiene un contenido de ARN, y tiene pues una cubierta, una envoltura de proteínas, de una doble capa proteica que está de color amarillo en 2 capas, que se llama la proteína E o envelope, y la proteína M, que es la más superficial, ¿no? Y que tiene algunas espículas o espinas o espigas, como quieran traducirlo, llamada proteína spike, que es la proteína S, que es la que se fija al receptor, como se ve acá al lado derecho, el receptor EK2, que se encuentra en la mayoría o muchos tejidos, entre ellos algunos tejidos de la boca, ¿no? Acá en inglés se dice AC2 o ACE2, en castellano, en español se dice EK2, ¿no? Que son receptores que forman parte del sistema renina-angiotensina, que se encarga de regular la presión arterial de manera complementaria. Entonces, cuando aparecen algunos artículos sobre el COVID-19, yo les sugiero entrar a cualquier base de datos. Todos los artículos sobre COVID-19 a nivel mundial están liberados, es decir,
no son de paga, todos están abiertos, entonces es muy fácil que cualquiera de nosotros pueda ingresar en cualquier momento a cualquiera de la base de datos y pueda obtener el artículo completo y poderse documentar mejor con esta información que cada día a día va cambiando, ¿no? Entonces, esto es uno de los primeros reportes en el cual mencionaban que había algunas manifestaciones orales que podían ser de pronto atribuibles al COVID-19, por eso que lo ponen en interrogación, ¿no? De ahí que hablan de unas ulceraciones, algunas máculas eritematosas, pero lo cierto es que están, como en este caso, por ejemplo, son una foto de los reportes, no son fotos de mis pacientes, que aparecen en diferentes partes del cuerpo que parecería ser más bien como consecuencia no del COVID-19 directamente, sino por una inmunodepresión que produce, que hace que en algunos casos aparezcan infecciones oportunistas. En otros casos, como lo que ocurre en el pie de este señor, en infecciones severas, en septicemias, ¿no? O en grandes, o infecciones del aparato respiratorio agudas, se produce lo que se llama una trombosis, ¿no? Que ya habrán escuchado hablar, que es una complicación de de algunas infecciones severas generalizadas, ¿no? O algunas enfermedades como el COVID, por ejemplo, cuyo virus en algunos casos se localiza a nivel de los glóbulos rojos y lo que hace es capturar la porfirina del núcleo M, ¿no? El núcleo M es la parte central más importante de la hemoglobina y produce otro tipo de trastorno, ¿no? Entonces, esto que vemos en la foto es consecuencia del curso de la enfermedad, de las complicaciones medianas o tardías de la enfermedad, pero todavía nadie puede afirmar que puedan ser atribuibles a la enfermedad por sí misma, ¿no? También hay múltiples reportes quirúrgicos, clínicos, que hablan sobre lesiones vesículo-bulosas, ¿no? Vesículas, ya hemos dicho que son vesículas, acúmulos pequeños de líquido tisular, y a las ampollas, en algunos idiomas, le denominan bulos, ¿no? Bulos, o bulosa, ¿no? Las bulas, ¿no? O bulosas se refiere a las ampollas, ¿no? Entonces, las enfermedades vesículo-ulcerativas también han sido descritas en pacientes con COVID-19 y que está todavía en proceso de determinar si se trata o no de infecciones virales oportunistas, ¿no? Por lo menos en algunos casos llegan a descartar que sea producido por un herpes papilomavirus porque existe la tecnología, existe la forma de identificar los anticuerpos, ¿no? Contra el herpes papilomavirus, entonces descartan que haya sido esa enfermedad, descartan que haya sido una estomatitis herpética, porque el herpes también en otros países tienen identificado y tienen disponible en los laboratorios los anticuerpos para que puedan ser los anticuerpos para ser detectados en el paciente y poder decir, bueno, efectivamente tiene o no tiene una estomatitis herpética, ¿no? Pero existen tal cantidad de virus en la boca que la verdad que es muy difícil que por descartar un herpes papilomavirus o descartar, en este caso, un herpes, se pueda decir que eso es consecuencia del COVID-19. No sé, creo que nadie en el mundo todavía puede hacer ese tipo de afirmaciones. Este es otro caso también de ese artículo científico, ¿no? El cual muestra, pues, lesiones ulcerativas, ¿no? Que se encuentran localizadas específicamente en una parte del paladar y que también podría ser como parte de diagnóstico diferencial un herpes zóster, ¿no? Entonces, se dan cuenta que clínicamente son muy parecidos, ¿no? Después también otras manifestaciones a nivel de la piel, pero específicamente a nivel de la boca nos interesa porque hablan mucho de lesiones aftosas, ¿no? Que es otro nombre que se utiliza como terminología para referirse a las lesiones vesículo-ulcerativas, o sea, a la ulceración en particular, ¿no? Después este trabajo de investigar este reporte, ¿no? Es una carta del editor, ¿no? Lo que señalan es hacer una hipótesis, ¿no? En la cual tratan de atribuir al incremento de algunos tipos de complementos. Los complementos son en realidad proteínas de bajo peso molecular que lo que hacen es servir de intermediarios o de catalizadores de la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces hay situaciones en las cuales la reacción antígeno-anticuerpo se ve alterada por una reacción misma del sistema antígeno-anticuerpo, que son, por ejemplo, las de reacciones tipo 1 dentro de la clasificación de Helicums, ¿no? Pero en el caso de las reacciones tipo 3 de la clasificación de Helicums, se habla mucho del incremento de, de complementos, ¿no? Que llegan a producir lesiones necróticas a nivel de los tejidos. Por ejemplo, ponemos una anestesia dental y se produce una necrosis debido a lo que se llama una reacción de Artus, ¿no?
que no tiene que ver con esto, no es una lesión vesiculosativa, pero también puede producir alteraciones debido al incremento o a la alteración o el exceso, en este caso, en la liberación de complementos, ¿no? Después este trabajo o este reporte habla de un exantema, ¿no? En el cual el paciente manifiesta una sensación de que lo están pinchando, ¿no? Una sensación de que lo están pinchando con una aguja, ¿no? Entonces, eso también está descrito bastante en la literatura en los pacientes con COVID-19, pero eso sí no se ha descrito cuál sea la causa, ¿no? Las manos se pelan también en algunos casos de estos pacientes, pero todavía está en estudio si esto es una reacción propia de la enfermedad o también se trataría de una infección viral en estos pacientes, ¿no? Ahora, en la boca, nosotros tenemos que recordar que las glándulas salivales, ¿no? A partir del estudio de Su, voy a apagar el micrófono, alguien se le ha ido el micrófono. Ya está. El doctor Su, un chino, ¿no? Hacía varios meses, hacía en el mes de marzo, imagínense cómo hablamos el mes de marzo como si fuera pues un montón, ¿no? Porque parece que el tiempo no transcurría con esto de la epidemia y la cuarentena, ¿no? Lo cierto es que fue Su uno de los primeros en hacer reportes o estudios de laboratorio para señalar que existían o que existe una gran cantidad de receptores ECA2 en algunas partes de la boca, por ejemplo, ¿no? en la lengua, en las glándulas salivales, en la base de la parte dorsal posterior de la lengua, en la base de la lengua y en las glándulas salivales específicamente. Son las zonas donde existe una cantidad significativa de receptores ECA2, quiere decir que es ahí donde el COVID-19 podría hipotéticamente fijarse y también ser el primer punto a partir del cual se produzca la infección. De ahí la importancia, saliéndonos del tema, de los colutorios de clorexidina, de acetilpiridinio, ¿no? Así como también de agua oxigenada si estamos en un lugar donde no existe el acetilpiridinio. Después también se ha hablado mucho sobre la anosmia, la hipogeusia. En realidad el sentido del olfato está muy relacionado con el sentido del sabor, ¿no? La disminución en la percepción del olor trae consigo una disminución en la percepción del sabor también, ¿no? Eso debido a que existen anastomosis nerviosas a nivel del sistema nervioso central entre los núcleos en los cuales está ¿cómo se llama? Los gustos, el sistema del sentido, los sentidos, ¿no? En este caso el gusto, ¿no? Pero tampoco se ha encontrado una explicación lógica para el caso de la hipogeusia. Lo que sí es cierto es que se habla mucho que los pacientes que presentan COVID-19, un alto porcentaje de ellos, 70, 80%, uno dice que 90% presentan hipogeusia y hiposmia, ¿no? Es decir, que podría ser signos patognomónicos del inicio de la enfermedad, pero eso todavía, como repito, sigue en discusión. De repente nosotros los odontólogos nos encantaría ser los protagonistas de esta película, pero hay que ser pues objetivos en el análisis de la información, ¿no? Hay reportes que hablan que el 48% de los pacientes, por lo menos, refieren que al inicio de la enfermedad presentaban algún grado de hipogeusia, o sea, disminución en la percepción de los sabores, ¿no? Entonces, pero eso no significa que la hipogeusia sea pues, un signo patognomónico, ¿no? Por eso es que muchos pacientes muchas personas que tienen hipogeusia, inmediatamente se van corriendo al centro de asistencia, al centro de salud, y a veces se automedican, ¿no? Con una serie de medicamentos, de fármacos, porque atribuyen que esa hipogeusia es producida necesariamente por el COVID-19. Entonces, hay que ser todavía bastante objetivo. Lo que sí es cierto es que se ha encontrado en muchos pacientes con COVID-19 en las etapas iniciales presentan una disminución del flujo salival y que posiblemente esto sí pueda ser atribuible a hasta dice el 49.8% de pacientes presentaban alteración taste sensation, se refiere a la alteración en la gustación, en el gusto, ¿no? Pero esto puede ser atribuido a una amplia variedad de enfermedades virales, ¿no? Por eso que no existe, vuelvo a reiterar, no existen manifestaciones bucales del COVID-19, lo que existe son manifestaciones secundarias al COVID-19, ¿no?
Y acá, por ejemplo, también es un estudio en el cual, a base de lo que estábamos diciendo en los estudios de Wu y otros profesionales, otros investigadores, al existir hipotéticamente una gran cantidad de receptores ECA2 en la lengua, y en las glándulas salivales, podrían en el futuro ser utilizada la saliva como un medio de detección precoz y económico para el COVID-19, ¿no? En este trabajo de investigación está haciendo una hipótesis, es la infección de esta enfermedad nueva de coronavirus, se refiere al COVID-19, que causa una cianidenitis aguda o crónica, se refiere a que debido a que los receptores CK2 se encuentran, ya está demostrado que se encuentran en los asinos glandulares de las glándulas salivales mayores, podría ser una causa por la cual se produce una cianidenitis. La cianidenitis es una inflamación de la glándula, del acino glandular, y una inflamación de la glándula, ¿cuál que va a traer consigo? Va a traer consigo una disminución del flujo salival. Entonces, está ahí la explicación por la cual estos pacientes tienen disminución del flujo salival, ¿no? Lo cual va a aumentar el riesgo de contaminación debido a que la falta de saliva va a impedir la lubricación y la limpieza normal de los tejidos que se produce a partir de algunos tipos de inmunoglobulina, en este caso la inmunoglobulina A secretoria que existe normalmente en la saliva, ¿no? Entonces la información es amplia, ¿no? Acá está mencionando algunos de los tejidos en los cuales se encuentran los receptores ECA2 disponibles, ¿no? Para que se puedan instalar hipotéticamente los virus del coronavirus que produce, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Entonces acá señala que existe una fase inicial y una fase secundaria. En la fase inicial se produce una gran replicación y citólisis que produce dolor, mialgia, cansancio muscular extremo, ¿no? Y otros signos y síntomas importantes. Y en la segunda fase es que se produce un daño directo asociado a una respuesta inmune exagerada, ¿no? Entonces, por esta razón, ¿no? Se habla bastante de la importancia de la saliva como un medio de detección de esta enfermedad, ¿no? Y también se está ya haciendo algunas especulaciones respecto a que si el coronavirus puede, perdón, que el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 también puede encontrarse en el surcus gingival. Definitivamente lo han encontrado, pero eso no significa, pues, que eso sea un punto crítico. Sin embargo, es importante que muchos reportes señalan que los pacientes que teniendo diagnóstico de COVID-19 en etapas iniciales, que mantienen una higiene prolija, tienen menos riesgo, menos chances, se dice, ¿no? En inglés chance, ¿no? Para desarrollar el cuadro clínico severo, ¿no? Entonces hay que llamar la atención a esto, porque esto sí es importante para nuestra profesión, ¿no? También en la bolsa periodontal dice, parece ser que podría ser un reservorio potencial del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces son una serie de llaves que se abren en el futuro que debemos de estudiar, porque no solamente es parte de nuestra profesión, sino que nosotros también tenemos que protegernos, ¿no? En estos tiempos del COVID, no sé cómo estarán específicamente en Junín, creo que estando en cuarentena no es mucho lo que pueden trabajar los colegas, ¿no? Pero hagan mucho o hagan poco tratamiento clínico, lo importante es que estemos protegidos contra esta enfermedad, no solo para proteger al paciente y a nosotros, sino también al personal que trabaja con nosotros y mucho más importante a nuestra propia familia, ¿no? Entonces no hay que escatimar gastos en medidas de bioseguridad, en EPPs, para podernos proteger de esta enfermedad, ¿no? Entonces la mascarilla, el respirador bucal ha sido fabricado con el fin exclusivo de proteger al operador, no proteger al paciente. La mascarilla ha sido fabricada para proteger al paciente, el respirador ha sido fabricado para proteger a la persona que lo usa, y tenemos la opción de protegernos con todas las EPPs, que no es el caso mencionar, pero que debemos de tener en cuenta y utilizarlas permanentemente en nuestra consulta, ¿no? Entonces, yo entiendo que estamos viviendo una etapa difícil, ¿no? De pronto en Lima, mañana más tarde nos mandan una cuarentena, esperemos que no, esperamos más bien que el número de enfermos en todo el país, en especial en la región Junín, vaya en disminución para bien de todos ustedes, y que pronto pues estemos, ojalá visitándolos o visitándonos mutuamente, porque
El Perú es muy pequeño y yo personalmente tengo un cariño muy especial por todo lo que hemos mantenido una amistad con un montón de personas en la región Junín, ¿no? Entonces, hay gente muy querendona, gente muy abierta, gente muy receptiva, ¿no? Y con los cuales tenemos yo guardo bastante cariño, ¿no? Quiero terminar esta presentación con una frase de Charles Darwin, que no tiene nada que ver con la ontología. Charles Darwin fue, como ustedes recordarán, un médico, naturista, ¿no? Que viajó por todo el mundo en un barco llamado Beagle y que desarrolló una teoría que ya ha sido superada, que fue la teoría de la, ¿cómo se llama esta teoría? Se me dio la mente, de la evolución, ¿no? Pero él dijo algo muy importante, ¿no? Dijo, las especies que sobreviven, yo le cambiaría el nombre de las especies, él también diría los odontólogos que sobrevivirán a este COVID-19, dice, no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más ágiles, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan a los cambios, ¿no? Entonces, ya estamos viviendo acá en Lima y en todo el Perú una serie de cambios. Yo estoy en la universidad, enseño en la universidad, ya estamos en una etapa de un antes y un después, hemos sido demasiado rápidos en algunos casos para pasar de la etapa de la enseñanza presencial a la etapa virtual, ¿no? A algunos les está costando, unos no están llegando, otros no sé si llegarán. El asunto es que tenemos que adaptarnos al cambio, ¿no? De alguna u otra manera vamos a estar en contacto con el virus, tenemos que protegernos, escondiéndonos tampoco no vamos a solucionar el problema, tampoco salir a la calle pues a enfrentar al virus, ¿no? Todo extremo es malo, hay que salir, hay que hacer las cosas, pero hay que hacer las cosas con mucha prudencia. Respetar a quienes se están quedando en su casa, respetar también a quienes salen a trabajar. Creo que ambos grupos tienen una lógica y una razón fundamental para hacerlo, ¿no? Entonces, eso era lo que quería mencionarles y también invitarlos en alguna oportunidad a nuestra página web para poder compartir otros cursos más que tenemos de farmacoterapia, episectomía, terceros molares y otras informaciones adicionales que vamos a irles compartiendo, ¿no? Les hemos compartido a través de este WhatsApp, Junín, que es el nombre que le hemos dado. Hemos compartido ya un libro de diagnóstico que me parece importante, es un libro, es un atlas, un manual, ¿no?, de diagnóstico clínico que es muy, pero muy importante, porque eso yo lo he escrito con la idea de colocar las patologías más comunes y que yo, al momento de ver un paciente, encuentre la mayoría posible de esas patologías, ¿no? También está desarrollado un método, una metodología de cómo llegar al diagnóstico final en base a ciertos elementos, muchos de los cuales hemos conversado el día de hoy, y que espero también pues les sea de mucha utilidad. Siempre estamos en contacto, ya las distancias no son distancias, ¿no? En algún momento hemos tenido conferencias en las cuales han ingresado pues colegas de diferentes partes, no solo del país, sino del mundo, y la distancia es muy corta, ¿no? Nos podemos encontrar sea por el teléfono, ahí está mi teléfono, nos podemos encontrar por el correo electrónico, por el Facebook, por el YouTube, etc. También los invitamos a visitar nuestra página web www.ons.pe, donde existen también un grupo de artículos científicos, existen casos clínicos en fotografía, y hay mucha información libre que también de pronto les pueda interesar en esa página web. Vamos a abrir el micrófono, o si alguno de ustedes a través del chat desee hacer alguna pregunta con el mayor gusto. Stop share, acá está. Vamos a abrir el micrófono, participantes. Ya están con el micrófono abierto. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, o todo ha quedado claro en el chat. A ver. Bueno, gracias a ustedes. Más bien, al principio de repente había problemas con la red. Sí, entiendo, la telefónica nos ofrece una cantidad de megas y al final la cantidad de megas se achica, ¿no? La hora que hemos escogido ha sido esta hora porque en el día y durante los días de la semana nuestros hijos o los muchachos o los universitarios están utilizando la red y a veces hay problemas de cobertura. Y espero pues que no sea la primera ni la última oportunidad en que nos encontremos, y vamos a escuchar a través del correo electrónico o el WhatsApp, ¿no?, que hemos abierto. Y quería también decirles que ese WhatsApp lo he abierto con la finalidad de que si alguno de ustedes
tiene alguna información que sea de utilidad para los demás, y me incluyo yo también en los demás, pues con todo gusto pongan la información que ustedes deseen, ¿no? De pronto saben de alguien que vende algunas anestesias a buen precio, o algún material, o alguno de ustedes mismos también de pronto está metido en ese tema, que bueno, yo personalmente no estoy en la parte comercial, no es mi tema el comercial, pero si alguno de ustedes tiene alguna información y desea compartirlo con los colegas de la región, excelente, ¿no? Porque ahora tenemos que tener en cuenta que ya la comunicación es muy rápida, y y no es posible estar distanciados en una distancia tan corta. Si no hay ninguna pregunta, solamente darles un caluroso abrazo, ¿no?, a todos nuestros amigos que se encuentran en la incontrastable ciudad de Huancayo, en Tarma, en Satipo, disculpen si me olvido, de La Oroya, de Jauja, ¿no?, y todas las localidades pues tan bellas, tan hermosas que existen en la región Junín. Muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, doctor. No, a ustedes, más bien, gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Buenas noches. Gusto, doctor. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. Nos vemos la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Ya, Lisette, gracias a ti, más bien.